Bonjour. Voy a seguir con otras particularidades de verbos del tercer grupo. Sí, en realidad son las aclaratorias que hay acá abajo, en la página 38. Algunas cosas ya las vimos, pero les voy a hacer la traducción, así anotan, aclaran. Bien, empiezo con esta, que tiene el NT. Cuando vimos verbos del tercer grupo, que se acuerdan que eran los verbos que terminaban en ir o re, yo les dije que este era el grupo de los verbos irregulares, que podían tener varias terminaciones, ¿sí ven? Varias terminaciones, y además podían tener varias raíces. Bueno, la aclaratoria en este caso es, esta corresponde a la tercera persona del plural. Recuerden ponerse los pronombres personales acá al lado. Tercera persona del plural dice que en general terminan en ENT, pero hay algunos casos particulares que terminan en NT, no llevan la E. ¿Cuáles son esos casos particulares? Está aclarado acá abajo, pero se los pongo yo acá. Son 4 verbos y son la conjugación del presente del indicativo, del verbo être, que es ils sont, el verbo avoir, que es ils sont, être, que era ser o estar, avoir, que era tener, ellos son o están, ellos tienen, ils font, que es del verbo faire, que es hacer, entonces ellos hacen, o ils vont, que es el verbo aller, que significa ir, que lo vamos a ver abajo, este verbo. Ellos o ellas, puse uno solo de los pronombres, pero recuerden que puede ser tanto masculino como femenino. Entonces, estos 4 verbos, la tercera persona de plural, en vez de terminar en ENT, terminan en NT. Voy ahora al punto 3, que ya lo habíamos visto, que en vez de terminar en S, las 2 primeras personas terminan en X. Había 3 verbos, que eran el poder, el querer y el valer, que entonces en vez de terminar acá en S, terminan en X, ¿sí? Este ya lo habíamos visto. Después está en la tercera persona del singular, él o ella, en vez de tomar la T, toma la D. También lo vimos, eran los verbos que terminaban en DRE. Cuando yo les expliqué verbos del tercero, les dije que había verbos que terminaban en ir, en oír o en re. Entonces, los verbos que terminan en re y que están precedidos por una D, entonces en la tercera persona, en vez de tomar la T, tienen la D. ¿Sí? Entonces los terminados en DRE toman la D y no la T. Hay algunas excepciones que tienen que ver con esta terminación. Y después está esta otra aclaración, ¿sí? Que es la número 5 que está acá. Habíamos visto que había otra columna, ¿sí? De terminaciones. Había, en realidad hay 3, 1, 2 y esta es la tercera, que yo les dije que eran casos muy raros. Y se da para estos verbos que están acá, salir, couvrir. Bueno, acá hay 2 o 3 que son como los más importantes, que son ofrir, que es ofrecer, ubrir, que es abrir, sufrir, que es sufrir, cubrir, que es cubrir. Los otros no se usan tanto. Bueno, entonces la particularidad es que en las primeras personas, ¿sí? La primera, la segunda y la tercera, toman como si fueran las mismas terminaciones que los verbos del primer grupo. ES y E. Y estos verbos funcionan como si fueran regulares. Tienen una sola raíz, ¿sí? Si yo considero que ir es la terminación, todo lo que me queda adelante es la raíz, ofre, y a eso le agrego las terminaciones. E para la primera, S para la segunda y E para la tercera. Este es un verbo que aparece bastante, diría sufrir, podrían ser los que ustedes podrán encontrar en los textos. Entonces, recuerden que hay verbos que, a pesar de que son del tercer grupo, pueden tener las terminaciones de los del primero. Bueno, ya acá les agregué otra aclaratoria que no está, pero me parecía importante, que iría acá al lado del EZ. Si se fijan en el presente del indicativo, los 3 grupos terminan en EZ, EZ, IWS, EZ y acá EZ. Hay 3 verbos dentro de los del tercer grupo que no terminan en EZ, que son el verbo être, el faire y el dire. En la persona del bu, que es la segunda persona del plural, ¿sí? En vez de terminar en EZ, terminan
S. Vous êtes, el verbo faire que es hacer, vous faites, y el verbo dire que es decir, que es vous dites. Entonces, estos tres verbos no van a terminar en EZ, sino van a terminar en ES. Bueno, esas son las aclaratorias que hay, las otras no las vamos a ver. Y ahora quiero volver al verbo être y al avoir, que son los dos primeros verbos que les enseñé, que son muy regulares, ¿sí? Entonces pertenecen al tercer grupo, ¿sí? Es como también un subgrupo dentro de los del tercero. Es importante que se los aprendan, no de memoria, pero que los reconozcan fácilmente, ¿sí? A estos dos, sobre todo el presente. Y después vamos a ver el verbo aller, que era el único verbo que terminaba en er, que no formaba parte de los verbos del primer grupo. ¿Se acuerdan que los del primero eran los que terminaban en er? Cuando yo les empecé a explicar los verbos, los grupos, les dije que todos los verbos que terminaban en er cumplían la regla esta, seguían que tenían una sola raíz, estas eran las terminaciones, pero había una excepción, estaba marcado en rojo en el cuadro del anexo, que era el verbo aller, que significa ir. Cuando yo lo conjugo al verbo ir en castellano, piensen, digo, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos. ¿Ven que no se parece en nada a la raíz del verbo? Es un verbo irregular. Bueno, en francés pasa lo mismo. ¿Sí? Ustedes ven cómo está el infinitivo, aller, cuando yo lo conjugo digo, je vais, tu vas, il va. Entonces, si yo me encuentro con esto, ¿cómo hago para darme cuenta cómo lo busco? ¿Sí? Pues, o sea, yo les había dicho que si era del tercero, empiezo buscando las dos primeras letras, las tres primeras letras, pero ven que esto no me va a ayudar, con la B corta no me va a ayudar. Entonces, también ténganlo un poco visto, es parecido al castellano, pero cuidado con cómo se escribe el infinitivo. Bueno, y después me voy a enfocar en el imparfait, futur et présent. Futuro del être y del aller, del ser o estar y del ir. Ustedes no saben pronunciar francés, o alguno tal vez sí, pero lo que les voy a pedir es que lean cómo está el verbo. Je serai, tú serás, il será. ¿A qué verbo se parecería en castellano? Olvídense que yo les dije que era de letra. Si ustedes lo leen en voz alta y me van a decir, esto suena parecido al ser nuestro en castellano y será es el futuro. Bueno, tienen que hacer así con muchos de los verbos. Tienen que leerlos en voz alta y decir, se parece a tal verbo en castellano. Y entonces lo busco por ese lado. Bueno, fíjense, porque ven que otra vez, como es del tercer grupo, no sé cuál es la raíz. Ven, si yo empiezo a buscar SR en estos cuadros, ven que no se parecen nada del verbo. Entonces, muchas veces eso tengo que pensar, será. Me suena el verbo ser. En francés, ¿cuál es el verbo ser? Digo, es este, lo busco por este lado. Bueno, el verbo aller pasa más o menos lo mismo. Ven que irás, irá, perdón, me fui de columna. Irá, irón, ¿sí? Suena al verbo ir en castellano. Yo iré, tú irás, él irá, ¿sí? Se asemeja bastante al castellano. Entonces, también, como estoy con esto y tengo que pensar, ¿dónde lo busco? Como sé que es del tercero, por las terminaciones, digo, tengo que fijarme a qué verbo se parece en los cuadros, no encuentro ninguno que empiece con IR, entonces tengo que pensar, bueno, a ver, ¿se parece a alguno en castellano? Sí, al verbo ir. ¿Cuál es el verbo ir en francés? Digo, es el aller, me fijo. ¿Se asemeja? Sí. El condicional, cuando yo les expliqué, les dije que el futuro y el condicional son parecidos porque los dos tienen R, varían un poco en la terminación, pero bueno, donde ustedes encuentran R, recuerden que puede ir al futuro o al condicional. El verbo avoir no, es bastante distinto. Lloré, llorá y lorá, ahí no tengo nada que ver con el tendré, tendrás, no. Así que por ahí acuérdense de Laura, asociarlo con algo, sí, al verbo avoir en el futuro. Y en el imparfait debe ser uno de los pocos tiempos verbales que tienen el comienzo del tiempo verbal, ¿sí? Se asemeja al nombre del verbo. Ven que acá
El imperfecto todos arrancan con ET, ¿sí? Acá también. El verbo avoir acá empiezan con AB, acá también. Y acá empieza con AWL, que acá también. Entonces, el imperfecto es el tiempo verbal que más se asemeja al infinitivo, mientras que tanto el presente como el futuro o el condicional, ¿sí? Digamos que se asemejan más a nuestro castellano. Bueno, espero haber sido clara. Cualquier cosa me vuelven a consultar. Recuerden, nada tienen que aprenderse de memoria, van a poder consultar los cuadros las veces que sea necesario. Pero es importante que sepan reconocer los cuadros porque en el diccionario los verbos conjugados no están. Están solamente los infinitivos. Entonces tienen que saber cómo llegar de acá a acá. Siempre se tienen que ayudar con este cuadro. En la próxima, el próximo texto ya van a abordar el tema verbos.